那我们今天说的是世界上最常用的语言，中文或者普通话。Bienvenidos a todos a Deleitándose en Idiomas con William Justiniano. El tema del día de hoy es fuera de lo común. Vamos a hablar sobre el idioma más hablado del mundo, el chino mandarín. Vamos a conocer en qué consiste, cómo funciona esta diferencia entre chino simplificado y chino tradicional y la diferencia entre mandarín y chino. Además explicaremos cómo es que se escribe en dispositivos móviles como un celular o una computadora en mandarín. Pero antes vamos a entender el refrán del podcast pasado. Tengo otros gatos que latear. En la manera como nosotros lo entenderíamos sería: tengo otros asuntos más importantes que atender. Tengo un trabajo, una tarea, pagos, cosas que entregar. Y me vienen a atiborrar con más cosas. Tengo otros asuntos más importantes que atender. Muy bien, comencemos el día de hoy. ¿En qué consiste el chino mandarín? Bueno, el chino consta de una forma romanizada para sus caracteres. A esto se le llama pinyin. Es decir, el abecedario que nosotros conocemos, el que nosotros podemos pronunciar, se adapta a los sonidos de los caracteres para poder entenderlos y para poder pronunciarlos. Así que en este sistema pinyin encontramos 6 vocales: la A, E, I, O, U, U. Esta última es un poco extraña, tira al francés. Y sobre todas las cosas debemos conocer que el chino consiste de tonos. El chino es un idioma tonal, así que dependiendo del tono que se emplee, lo que se vaya a decir. Es decir, hay una diferencia entre A, 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 A. Además, también consta de consonantes para establecer diferencias de sonido como ch, sh, ch. Pueda que estas suenan muy similar, pero la verdad es que son increíblemente distintas. Así que las vocales y las consonantes se unen, se les agrega un tono para poder encontrar un sinfín de caracteres. Es decir, cada vocal y cada consonante se unen con un tono y solo este sonido tiene más de 10 caracteres por seguro. Entonces, en eso consiste el mandarín. Sin mencionar que en el chino hay más de 50.000 caracteres y que solo necesitamos 2.000 para poder leer el periódico. Ahora, ¿cómo funciona el chino mandarín? Tenemos que entender que el chino funciona de una manera lógica y algo que en este mundo virtual todos vemos: una computadora. ¿Cómo se dice computadora en chino? Pues se dice Dian Nao. Dian, que se refiere a la energía, a la electricidad, y Nao, que significa cerebro. Además, hay otra manera lógica de poder formar caracteres, por ejemplo, la manera en que se dibujan. Para decir el amanecer, ellos dentro de su carácter escriben un sol, hacen como una planicie y ponen el sol sobre una línea, como que si el sol se estuviese levantando. Así que el dibujito que hacen del sol lo ponen ahí sobre una planicie y eso significa amanecer, Zao. Y son muy prácticos en ciertas cosas. En su lógica, decir aquí es este lugar, decir ahí es aquel lugar, decir cuándo es en qué momento, y así. Esa es su forma lógica de ver las cosas. Además, encuentran lógica también para nombrar las ciencias. Por ejemplo, Shu Xue significa matemáticas. Shu, que significa número, y Xue, que significa el estudio o el aprendizaje. El estudio o el aprendizaje de los números es la matemática. Tenemos que también comprender que el idioma es muy directo. Carece de preposiciones. Y nosotros no nos imaginamos una vida sin preposiciones. Verbigracia. Ellos dicen: yo con hermana ir restaurante comer hamburguesa. Y cuando uno los escucha, y uno queda, wow, qué impresionante. Pero no nos damos cuenta muchas veces que hablan como cavernícolas. Además, la manera en que hacen preguntas es increíblemente directa. ¿Esto ser qué? El ser quién. Así de sencillo, así de práctico, así de directo. Ahora, ¿cómo dirán frases como en mi opinión, de acuerdo a, tomar té es bueno para la salud,
todas estas cositas pues han encontrado una forma de decirlas definitivamente. En mi opinión, dicen literalmente a mí venir a hablar, pues si lo vemos desde su manera directa, cuando a mí vienen y yo puedo hablar, esta es mi opinión, pues no lo sé, así lo ven ellos. O tomar té es bueno para el cuerpo. Tomar té para el cuerpo, bueno, directo. Inclusive podríamos decir que el chino no tiene desinencias verbales. Y obviamente en español, el español es uno de los idiomas que más desinencias verbales tiene, que se ha vuelto un dolor de cabeza para los que aprenden español. Los chinos no tienen desinencias verbales. Simplemente dicen yo comer, tú comer, él comer. Así que la forma yo es wo, tú, ni, él o ella, ta. Así que yo como, wo chi, comes, ni chi, él o ella comen, ta chi. Y así de sencillo, así de práctico, sin nada más. ¿Y cómo hacen para decir tiempos en pasado y tiempos en futuro? Pues también tienen sus propias formas. Si estamos en la tarde y queremos decir que en la mañana comí desayuno, yo, hoy, mañana, comer desayuno. Y si estamos en la mañana y decimos que vamos a ir a comer en la noche, yo, hoy, en la noche, ir a comer. Y cuando uno los escucha hablar tan rápido, y uno queda, wow, ¿qué estarán diciendo? Y como lo dije antes, no nos damos cuenta que muchas veces hablan como cavernícolas. Pero no solo eso, también tienen partículas para poder hacer diferencias entre el pasado y el futuro. Por ejemplo, si quiero decir algo en pasado, simplemente le agrego le. Entonces, yo comí, wo chi le. Tú comiste, ni chi le. Y así de sencillo. Y si quiero hacer algo en futuro, pues le pongo un carácter antes. Le agrego yao o hui. Entonces, comeré, wo yao chi o wo hui chi. Y así consiste y funciona el mandarín, amigos. Pero obviamente ellos han adaptado palabras para decir de acuerdo a, según lo que se dijo, inclusive, además, por ejemplo, todas estas cosas también las tienen. Así que no es tan cavernícola. Ahora vamos a discutir un poco sobre las diferencias entre chino tradicional y chino simplificado. Pues nosotros hemos escuchado muchas veces, ¿qué montón de palitos tiene eso usted? ¡Ay, qué montón! Pues eso pensaron los chinos un día y pues decidieron hacer en la manera tradicional del carácter a una manera más simplificada. Entonces el chino simplificado es la forma simplificada para hacer ciertos caracteres que resultan muy difíciles para realizar, y el chino tradicional es la forma original en que el carácter se hizo desde un principio. Y pues hablando de caracteres, conocemos lo que es la caligrafía china. La caligrafía china denota emociones, denota pensamientos, porque ya sabemos que un carácter es la representación gráfica de una idea, de un sentimiento, de un objeto. Entonces la manera en que realicen los trazos de un carácter se va a ver bien reflejado la emoción del que lo escribe, que no es tan sencillo, porque se requieren años y años de práctica para poder hacer una caligrafía agradable a los ojos. Ahora la diferencia entre chino y mandarín. El mandarín es la forma estándar o la forma neutra para hablar. Es decir, es bien difícil que alguien logre hablar mandarín. Es como que alguien de nosotros hable un español neutral, que no existe, porque hay tantos acentos de español que no hay nadie que pueda en sí adaptar todos estos acentos a uno neutral. Ahora, el chino son todas estas diferencias de acentos y distinto uso de palabras dependiendo de las regiones. No significa que sea un chino diferente, es el mismo chino, pero como cualquier idioma normal, va a tener diferencias. Ahora, algo que todo el mundo se pregunta, ¿cómo se hace para escribir en un celular o en una computadora? Pues es bien sencillo, no tiene mucha lógica. Se utiliza la forma pinyin. En el teclado normal que nosotros tenemos, elegimos por ejemplo la C, la H, la I, y van a aparecer todos los caracteres disponibles para ese sonido.
No es necesario escribir los tonos porque muchas veces es muy difícil, pero dependiendo del contexto, los caracteres van a poder sobreentenderse y van a salir los que el sistema del celular o la computadora crea que deba ir ahí. Así que es todo por hoy, amigos. Espero lo hayan disfrutado y hayan aprendido mucho más. Los dejo con el refrán del día de hoy: Hai Qiong Zhi Ma, el caballo que arruinó a la manada. Nos vemos a la próxima. William Justiniano en Deleitándose en Idiomas.